Te contaré algo que la mayoría jamás se atreve a pronunciar en voz alta, una verdad escondida entre las sombras del libro de los jueces. Una historia que nació bajo una maldición silenciosa que cayó sobre Israel por su desobediencia. En esos días, el pueblo gemía bajo el peso de un rey obeso, Eglón de Moab, cuya risa ahogada resonaba como una burla contra el favor de Dios. Pero fue allí, cuando el cielo parecía cerrado y la esperanza marchita, que surgió un libertador inesperado, Ehud. El hombre zurdo cuya mano izquierda sería el instrumento de un juicio divino que aún hoy provoca temblor en quienes lo escuchan. Porque lo que estás a punto de oír no es la versión infantil que enseñan en las escuelas dominicales, esta es la verdad que la Biblia no quiere que sepas tan directamente, una revelación cruda y profética que habla de sangre, estrategia, sigilo y un juramento escondido nacido en los rincones más oscuros de la opresión. Y desde el principio se revela un misterio mayor, pues, así como Ehud se levantó cuando todo parecía perdido, también Jesús surgiría siglos después para liberar a su pueblo de una esclavitud más profunda que la moabita. Lo visible anunciaba lo invisible, y lo débil derrotaría lo fuerte para que nadie se gloriara en su propia fuerza. Israel llevaba 18 años siendo humillado, pagando tributo año tras año al rey Eglón. Aquel tributo no era solo oro ni productos, era una herida abierta en la dignidad de un pueblo elegido que había olvidado a su Dios. Pero Ehud, hijo de Gera, de la tribu de Benjamín, caminaba con un secreto que los ojos humanos no podían discernir. Muchos lo consideraban limitado por ser zurdo, como si fuera una desventaja en batalla. No sabían que Dios había elegido precisamente aquello que parecía una flaqueza para convertirlo en un arma perfecta. Lo que el enemigo subestima, Dios lo usa como espada afilada. Una noche, mientras Israel clamaba, Ehud oró con un fervor que hacía arder el silencio. Señor, mira nuestra vergüenza, murmuró, golpeando el suelo con la mano izquierda. Y mientras oraba, algo descendió sobre él, no un ángel visible ni una voz tronante, sino una convicción profunda que atravesó su espíritu, sería él quien pondría fin a aquella opresión. No con ejército, no con una fuerza imponente, sino con una sola mano y una sola hoja. Así comenzó el plan que hoy es contado como una hazaña, pero que en su momento fue una misión suicida, digna de los hombres que nacen para cambiar la historia. Ehud forjó un puñal de doble filo, largo como el antebrazo de un guerrero, pero delgado y mortal. Lo ató a su muslo derecho, el lugar menos esperado por los guardias, que siempre revisaban el lado izquierdo en busca de armas. Allí, en ese detalle estratégico, se manifestaba la astucia que Dios había puesto en su mente. Aquella arma no era solo metal, era la representación del juicio divino contra un rey que había levantado su trono en burla hacia el Altísimo. Y aunque algunos escribas ocultan ciertos detalles, la verdad es que ese puñal fue diseñado no solo para matar, sino para atravesar carne, grasa, órganos y silencio, para que el acto fuera irreversible. El día señalado, Ehud encabezó la entrega anual del tributo a Eglón. El palacio estaba custodiado por guardias arrogantes que jamás imaginaron que el hombre que caminaba con paso aparentemente tranquilo llevaba en sí una sentencia de muerte. Y cuando Ehud entró a la sala donde el rey lo esperaba, la atmósfera se volvió densa, cargada de una tensión espiritual que solo sienten quienes están destinados a ejecutar o recibir juicio. Eglón, descrito en las escrituras como un hombre extremadamente obeso, se acomodó en su asiento, respirando pesadamente. Era un rey cuyo cuerpo mismo se había convertido en símbolo de excesos, opresión y pecado acumulado. Ehud entregó el tributo, inclinó la cabeza y retrocedió unos pasos, pero en vez de irse, regresó con un susurro que heló la sangre del rey. Tengo un mensaje secreto de parte de Dios para ti.
Esas palabras atravesaron la sala como una sentencia profética. Eglón, intrigado y confiado, ordenó que todos se retiraran. ¡Qué ironía tan divina! El hombre que se creía poderoso despidió él mismo a quienes podían haberlo protegido. Cuando quedaron solos, Ehud dio un paso adelante y el tiempo pareció detenerse. En ese instante, en un movimiento tan rápido que los ojos normales no habría seguido, Ehud extendió su mano izquierda y sacó el puñal oculto. La joven caminaba detrás de su padre con pasos lentos, casi ceremoniales, como si cada movimiento marcara el inicio de un destino que ya no le pertenecía. Jefté, al escucharla aceptar la sentencia con tanta serenidad, sintió que el corazón se le desgarraba aún más. ¿Cómo desearía tener la fuerza para rebelarse contra su propio voto? Pero sabía que en su interior había algo más poderoso que su dolor, el temor y la fidelidad a Dios. Aún así, no podía evitar preguntarse por qué el Altísimo había permitido que justo ella, su única hija, fuese quien saliera a recibirlo con danzas y alegría. Mientras avanzaban hacia su hogar, los pobladores los observaban con rostros confundidos. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo. No era común ver a Jefté caminar con la cabeza gacha, con los hombros pesados, cargando una pena que ni el más fuerte de los hombres parecía capaz de soportar. Pero cuando la joven habló y pidió pasar 2 meses en los montes para llorar su virginidad, algunos comenzaron a sospechar que algo sagrado, algo terrible y a la vez sublime, estaba sucediendo. Ella se retiró al monte acompañada de sus amigas más queridas, quienes la miraban con una mezcla de tristeza y admiración. Cada tarde, el viento llevaba su llanto lejos, como si la naturaleza misma quisiera aliviar su carga. Sin embargo, en muchos momentos, la joven no lloraba por sí misma. Lloraba por su padre, por la pesada promesa que él ahora debía cumplir, y porque sabía que esa carga lo perseguiría el resto de su vida. Durante esos días de retiro, la hija de Jefté meditó sobre el propósito, el sacrificio y la fidelidad. Entendió que su vida, más allá de su corta edad, tenía un significado que iba más allá del entendimiento humano. Ella no era simplemente la hija de un guerrero, era un símbolo, un recordatorio viviente de que los pactos hechos ante Dios no podían tomarse a la ligera. Cada amanecer la encontraba más fortalecida, más convencida de que su sacrificio no era en vano. Aunque su corazón temblaba, su espíritu permanecía firme, como si una luz interior la guiara hacia la aceptación plena de su destino. Las montañas se convirtieron en su templo y también en su confidente. Allí compartió sus temores, sus anhelos no cumplidos y su deseo más profundo, que su vida, entregada de manera tan abrupta, sirviera para inspirar a su pueblo a vivir con rectitud. Sus amigas, al verla tan serena, empezaron a comprender que estaban presenciando la transformación de una joven en una leyenda. Y aunque el dolor era inevitable, también había belleza en su entrega, una belleza que solo los corazones espirituales podían percibir. Al cumplirse los 2 meses, la joven regresó a su hogar. Jefté la esperaba en la entrada, con los ojos rojos de tanto llorar en secreto. Cuando la vio aparecer, sintió un golpe en el alma. Era como si una parte de él ya hubiera muerto en el momento mismo en que su hija salió por primera vez hacia las montañas. Ella se acercó sin titubeos, tomó sus manos y le dijo: «Padre, aquí estoy. Cumple lo que prometiste al Señor». Sus palabras eran suaves, pero en su mirada había un fuego espiritual que lo dejó sin habla. Esa misma tarde, Jefté cumplió el voto que había hecho. No lo hizo con rabia ni con rebeldía, sino con la solemnidad de quien sabe que la voluntad divina es más grande que el entendimiento humano.
Y aunque el dolor lo consumía por dentro, también sintió que algo sagrado estaba ocurriendo, algo que marcaría para siempre la historia de su pueblo. Israel nunca olvidó a la joven hija de Jefté. Con el tiempo, las mujeres del país comenzaron a hacer un tributo anual en su honor, recordando su valentía, su pureza y su disposición a aceptar un destino que no había elegido. Este acto se convirtió en una tradición llena de lágrimas, canciones melancólicas y reflexiones profundas sobre el sentido del sacrificio y la obediencia. Los años pasaron, pero la memoria de la joven permaneció viva. Las madres contaban su historia a sus hijas, no para infundir miedo, sino para enseñarles que hay decisiones que honran el alma y tienen un eco eterno en el cielo. Su sacrificio comenzó a ser visto como un acto de amor hacia su padre, hacia Dios y hacia su nación. Y así, su nombre, aunque nunca escrito en los registros, permaneció grabado en el corazón del pueblo. Jefté, por su parte, continuó liderando a Israel con valentía, pero jamás volvió a ser el mismo. Su mirada, antes firme y desafiante, ahora llevaba un matiz de nostalgia y melancolía. Sin embargo, también llevaba algo más, una sabiduría profunda, nacida del dolor más puro y del amor más grande que un padre pudiera experimentar. Cada vez que enfrentaba una batalla o tomaba una decisión importante, recordaba el sacrificio de su hija y sentía que su espíritu lo acompañaba, guiándolo con la misma luz que ella reflejó en sus últimos días. Con el tiempo, Jefté comprendió que la historia de su hija no era simplemente una tragedia, sino una lección eterna para generaciones futuras. Enseñó a Israel la importancia de medir las palabras, de respetar los pactos y de vivir con responsabilidad ante Dios. Y aunque el sacrificio había sido doloroso, su impacto fue transformador. Israel se fortaleció espiritualmente, recordando siempre que cada promesa hecha ante Dios debía cumplirse con reverencia. El eco del sacrificio de la joven hija de Jefté no tardó en expandirse más allá de los límites de Galaad. Los líderes de otras tribus escucharon la historia con asombro y temor reverente. Algunos se preguntaban si era justo, otros, si era necesario, pero todos coincidían en que jamás habían visto una entrega tan pura y tan llena de fidelidad. Aún así, algo inquietante empezó a gestarse en los corazones de algunos israelitas. ¿Qué pasa cuando un voto, por noble que parezca, trae consigo un dolor tan profundo? Las conversaciones en las plazas y en las puertas de la ciudad se volvieron frecuentes, pero ninguna conclusión parecía suficiente para explicar el misterio de la voluntad divina. Mientras tanto, Jefté vivía atrapado entre dos emociones que peleaban constantemente dentro de él, el orgullo por el valor de su hija y la devastación por haberla perdido. En las noches, cuando todo el pueblo dormía, él se mantenía despierto mirando al cielo, tratando de encontrar una respuesta. Se preguntaba si Dios realmente deseaba aquel sacrificio o si simplemente había sido una consecuencia de su propia impulsividad. No obstante, cada vez que la duda intentaba invadirlo, una brisa suave tocaba su rostro, recordándole la serenidad con la que su hija había enfrentado su destino. Esa paz lo sostenía. Un día, mientras caminaba cerca de los terrenos donde su hija solía recoger flores cuando era niña, Jefté encontró algo inesperado, una pequeña cinta azul que ella misma había tejido años atrás. La tomó entre sus dedos y la llevó a su pecho, sintiendo como un torrente de emociones lo envolvía. Allí, en ese momento, comprendió que el amor verdadero no se apagaba con la muerte y que el sacrificio de su hija nunca sería en vano. Esa cinta se convirtió en su amuleto sagrado, un recordatorio físico de la promesa más dolorosa que había cumplido y de la pureza del corazón que había entregado al Señor. El pueblo, por su parte, continuaba recordando a la joven cada año.
Las mujeres de Israel se reunían en un valle que con el tiempo empezó a ser conocido como el Valle de la Memoria. Allí cantaban himnos suaves, encendían lámparas y compartían reflexiones sobre el valor, la obediencia y el precio de las promesas hechas en momentos de angustia o fervor. Estos encuentros fortalecieron la espiritualidad del pueblo, que empezó a comprender que las palabras pronunciadas ante Dios pueden abrir puertas de bendición o caminos de profundo sacrificio. Con el paso del tiempo, los ancianos comenzaron a usar la historia de la hija de Jefté para enseñar a los jóvenes la importancia de la prudencia. Les decían, antes de prometer, piensa. Antes de abrir tu boca, escucha a tu corazón y al Espíritu de Dios. Esta sabiduría se convirtió en una guía para generaciones enteras que aprendieron a medir sus palabras, temiendo repetir un dolor tan grande como el vivido por Jefté. Pero no todos recibieron la historia con la misma sensibilidad. Entre los efraimitas, conocidos por su orgullo, surgió una incomodidad. Ellos estaban molestos porque no habían sido convocados desde el principio para luchar contra Amón. Aunque Jefté había liderado la victoria, los efraimitas sintieron que su honor había sido ignorado. Se acercaron al guerrero con amenazas, acusándolo de soberbia. Jefté, con el corazón todavía marcado por el sacrificio reciente, intentó razonar con ellos. Les explicó que había llamado al resto de Israel, pero nadie respondió a su llamado hasta que el peligro ya estaba encima. Sin embargo, la furia de los efraimitas era demasiado intensa. La confrontación escaló rápidamente y las palabras se convirtieron en dagas. Lo que debía ser una conversación entre hermanos terminó convirtiéndose en un conflicto abierto. Jefté, aunque no deseaba más sangre derramada, se vio obligado a defender a su pueblo. Así comenzó la guerra entre Galaad y Efraín, una lucha que dejó cicatrices profundas en la historia de Israel. Durante la batalla, la disciplina y estrategia de Jefté prevalecieron. Galaad logró contener el avance de Efraín, pero la victoria no trajo alegría. Cada paso que Jefté daba sobre el campo de guerra le recordaba el sacrificio de su hija y lo alejaba cada vez más de la paz que tanto anhelaba. El líder se preguntaba si la tragedia familiar había sido apenas el inicio de un proceso de purificación que Dios estaba realizando en su vida y en la de Israel. Al final del conflicto, Jefté logró hacerse con el control de los vados del Jordán. Fue allí donde ocurrieron los eventos que más tarde serían conocidos como la prueba del Sibolet. Para identificar a los efraimitas que intentaban cruzar disfrazados, Jefté ordenó que cada hombre pronunciara la palabra Sibolet. Los efraimitas, incapaces de pronunciarla correctamente, se delataban a sí mismos. Aunque esta táctica fue efectiva para terminar la guerra, también agregó otro peso al corazón del líder. La paz regresó lentamente al territorio, pero Jefté sabía que nada volvería a ser como antes. Su espíritu estaba marcado por la experiencia más dura de su vida. Ya no era solo el guerrero valiente ni el juez elegido por Dios. Ahora era un hombre transformado por el dolor, la responsabilidad y los misterios insondables del Altísimo. Cada amanecer lo encontraba más reflexivo, más consciente de su fragilidad y más dependiente de la guía divina. Pasaron los años, y cuando la vida de Jefté llegó a su final, el pueblo lo recordó no solo por sus victorias, sino también por su corazón quebrantado y su lealtad inquebrantable. Su historia y la de su hija siguieron siendo contadas de generación en generación, como un faro de advertencia y de inspiración. Ambos quedaron inmortalizados en la memoria espiritual de Israel, como un testimonio viviente del precio de las palabras, del valor de los sacrificios y de la profundidad del compromiso ante Dios. Y así, mientras Israel todavía celebraba la liberación obtenida por mano de Ehud, yo, el narrador celestial que observa desde los secretos eternos,
Descendí metafóricamente sobre la tierra para seguir revelándote lo que la Biblia menciona apenas en susurros, y lo que muchos jamás se atreven a contar. Porque el camino del libertador zurdo no terminó con la caída del rey Eglón, sino que se extendió hacia dimensiones espirituales y estratégicas que transformaron para siempre el destino de Israel. Cuando Ehud regresó al campamento después de la victoria inicial, su rostro no mostraba gloria ni soberbia, sino la serenidad profunda de un hombre que sabía que el favor de Dios aún reposaba sobre él. La gente se reunió a su alrededor, tocando trompetas y encendiendo antorchas, pero Ehud levantó su mano izquierda pidiendo silencio. Aquella mano que el mundo despreciaba, Dios la había escogido como señal. En aquella noche, bajo un cielo lleno de estrellas que parecían temblar con mensajes divinos, Ehud llamó a los jefes de Israel y les reveló un secreto que había mantenido oculto desde su encuentro con Eglón. Antes de entrar a la sala secreta del rey, mientras ascendía los escalones de la fortaleza, sintió que una voz interna, suave pero autoritaria, le habló diciendo, «No temas. Mi espíritu va delante de ti». Esta revelación estremeció a los ancianos, pues entendieron que la liberación no fue fruto de astucia humana solamente, sino de intervención divina. Ehud sabía que, si lo contaba antes de la misión, nadie lo habría creído. Pero ahora, después de la victoria, sus palabras caían como flechas encendidas en los corazones del pueblo. A la mañana siguiente, Ehud reunió al ejército nuevamente. Aunque Moab había sido debilitado, no estaba completamente destruido. Otros reyes extranjeros observaban desde lejos, preguntándose quién era aquel libertador impredecible que había derribado a un reino más fuerte que Israel. Ehud les explicó a sus hombres que la libertad no se conserva sin vigilancia espiritual. Les dijo, el enemigo acecha donde menos lo esperas. Así como mi mano izquierda fue despreciada, pero escondía la fuerza, así también los nuevos opresores pueden surgir desde lugares ocultos. Nadie imaginaba que aquellas palabras eran profecía. Los moabitas, al enterarse de la muerte de su rey obeso, intentaron reorganizarse en secreto. Algunos nobles huyeron hacia las montañas del oriente buscando refugio entre tribus extranjeras dispuestas a vengar la derrota. Ehud, movido por la intuición espiritual que Dios le había dado, ordenó a pequeños grupos de exploradores que siguieran sus pasos. Durante semanas, los israelitas encontraron guaridas ocultas, túneles de almacenamiento de armas y templos donde se realizaban rituales paganos para maldecir en silencio al libertador zurdo. Ehud, al conocer estas prácticas, entendió que la guerra no era solo física, sino espiritual. Aquellos encantadores moabitas invocaban sombras para quebrar la voluntad de Israel, pero nada podía contra un pueblo que volvía su corazón al Dios verdadero. Una noche, cuando Ehud estaba orando bajo un olivo, sintió nuevamente la presencia divina rodeándolo. No fue una visión, sino una certeza interna que ardía sin quemar. En ese momento comprendió algo que cambió el rumbo de su vida. Su misión no era solamente una victoria momentánea, sino preparar a Israel para una liberación más grande, una que no vendría por espada humana, sino por un Mesías futuro. Y aunque Ehud no conoció el nombre de Jesús, el Espíritu le mostró destellos proféticos, un cordero que vencería sin arma, un rey manso cuya vida sería entregada, un Salvador que liberaría no de Moab, sino del pecado. Ehud, al ver este misterio, cayó de rodillas y lloró, no por tristeza, sino por la gloria que se avecinaba siglos después. A la mañana siguiente, su rostro brillaba como el de alguien que había recibido revelación. Sin embargo, guardó el secreto en su corazón. Sabía que no era tiempo de revelar aquello que ni siquiera los profetas posteriores entenderían de inmediato. Pero su liderazgo cambió.
Ya no hablaba solo como juez, sino como hombre que había tocado los bordes de un plan eterno. Israel comenzó a experimentar días de estabilidad. Los altares paganos fueron derribados. Las familias volvieron a cantar. Los campos florecieron nuevamente. Y aunque los enemigos observaban desde lejos, ninguno se atrevió a atacar. La reputación de Ehud se convirtió en un muro invisible de defensa. Pasaron los años, y algunos empezaron a notar que Ehud envejecía. Ya no corría como antes. Su cabello se tornó blanco, pero su espíritu permanecía firme. Cada noche, los jóvenes se reunían con él para escuchar historias de valor, pero también advertencias. Ehud les decía: escuchadme, hijos de Israel, no temáis a los enemigos que veis, sino a los que se esconden en lo profundo del corazón. La soberbia y la idolatría han derribado más hombres que 1000 ejércitos. Permaneced en la alianza, porque un día Dios traerá un libertador más grande que yo. Y aunque los jóvenes escuchaban con asombro, no entendían del todo. Aún así, memorizaban cada palabra. Ehud sabía que su tiempo se acercaba. Y en una última reunión, bajo una luna llena que iluminaba sus arrugas como si fueran caminos trazados por Dios, Ehud les dijo: recordad siempre que mi mano izquierda, despreciada por muchos, fue instrumento del Altísimo. Así también Dios usará lo débil del mundo para confundir lo fuerte. No olvidéis que la verdadera fuerza nace de la obediencia. Cuando terminó de hablar, un silencio reverente cubrió a la multitud. Nadie lo sabía aún, pero esas fueron sus últimas palabras públicas. Cuando Ehud regresó a su tienda aquella noche, su espíritu estaba en paz, aunque sabía que los días que le quedaban eran contados. Había guiado a Israel con justicia, había liberado al pueblo con valentía y había visto cómo Dios derribaba fortalezas sin necesidad de grandes ejércitos. Sin embargo, lo más grande que había contemplado no fue la muerte del rey Eglón, sino la visión profética que había encendido su corazón con la promesa del Mesías futuro. Ese secreto ardía dentro de él como un fuego silencioso que no podía apagarse. Antes de dormir, oró con palabras que los ángeles conservaron en la memoria eterna: Señor, que mi vida sea semilla para lo que tú levantarás. Los días que siguieron fueron tranquilos, casi demasiado silenciosos para un hombre que conoció la tensión de la guerra y la intensidad de las revelaciones divinas. Ehud recorría los campos, observaba a los jóvenes entrenar, aconsejaba a los ancianos y enseñaba justicia a quienes acudían a consultarlo. Pero mientras caminaba entre el pueblo, percibía un eco lejano, como si Dios mismo estuviera preparando algo que Israel aún no podía imaginar. Aunque la tierra disfrutaba de paz, el corazón humano siempre es frágil, y Ehud sabía que, sin memoria espiritual, un pueblo puede perderse fácilmente. Una mañana, mientras caminaba cerca de un arroyo, sintió un cansancio que no había experimentado antes. Su respiración se volvió lenta y una serenidad profunda lo envolvió, como si el cielo descendiera para acompañarlo. No tenía miedo, porque sabía que el mismo Dios que había guiado su mano izquierda contra el rey moabita estaba ahora guiando sus pasos hacia el descanso final. Se sentó bajo la sombra de un árbol y contempló el reflejo del agua. El viento susurraba suavemente, como si la creación completa reconociera el final de una era. Cerró los ojos por un momento, no para dormir, sino para escuchar. En ese silencio sagrado, vio nuevamente el destello profético que había recibido años atrás. Vio al Cordero que sería inmolado, al Rey humilde que entraría en Jerusalén montado en un asno, al hombre que usaría no espada sino amor para conquistar corazones. Vio clavos, una corona de espinas, una tumba vacía y una luz que ascendía sobre todas las naciones.
Ehud comprendió entonces que su historia, por gloriosa que fuera, era solo un fragmento diminuto de un plan inmenso. Así como mi mano izquierda sorprendió a los enemigos, murmuró, también él sorprenderá al mundo entero. Y sus labios esbozaron una sonrisa. Esa misma tarde, el pueblo notó que Ehud no había regresado. Jóvenes y ancianos fueron a buscarlo y lo encontraron bajo el árbol, con el rostro en paz y los ojos cerrados como quien descansa tras cumplir su misión. No había temor ni sufrimiento en él, solo serenidad. Cuando lo levantaron, se dieron cuenta de que aquel día el juez zurdo había partido al descanso eterno. Israel lloró, pero también celebró la vida de un hombre que había usado su diferencia como arma divina y había demostrado que Dios escoge instrumentos inesperados para revelar su gloria. Durante semanas, los israelitas recordaron cada una de sus palabras, especialmente las advertencias sobre los enemigos invisibles y el orgullo que corrompe el alma. Cada joven que entrenaba con la espada imitaba el movimiento de la mano izquierda de Ehud, no por superstición, sino para honrar al hombre que había demostrado que Dios siempre tiene un plan donde otros ven limitaciones. La historia de Ehud se transmitió entre generaciones y cada padre la contaba a sus hijos recordando que el Altísimo puede usar lo débil para confundir lo fuerte, lo pequeño para derribar gigantes y lo inesperado para liberar a todo un pueblo. Mientras Israel vivía en paz, los ancianos establecieron una costumbre en memoria del juez. Una vez al año, se reunían bajo aquel mismo árbol donde él había partido y compartían relatos de sus victorias, sus enseñanzas y la forma en que había escuchado la voz divina antes de enfrentar al rey Eglón. Aquel lugar se convirtió en un recordatorio silencioso de que la obediencia vale más que la fuerza y de que Dios siempre respalda a quienes se rinden a su voluntad sin temor. Los jóvenes iban allí para buscar inspiración, y muchos testificaban sentir una paz especial cuando oraban en aquel sitio. Y ahora, mientras te revelo desde esta narración celestial los misterios que muchos jamás han contado, te invito a reflexionar sobre lo que has escuchado. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha mostrado algo nuevo sobre la manera en que Dios usa lo imperfecto para cumplir lo perfecto, te pido que te suscribas, que apoyes este canal y que sigas esta misión de despertar la fe a través de historias bíblicas profundas y desconocidas. Aquí hablamos de cada rincón de las Escrituras, de revelaciones ocultas, de personajes olvidados y de verdades que transforman el espíritu. Quédate hasta el final de cada video, porque siempre hay una última palabra, un misterio más, una chispa que Dios quiere depositar en tu alma. Y por favor, deja tu comentario, tu reflexión o tu testimonio. Quiero saber qué te habló Dios a través de Ehud y su historia. Y recuerda esta frase vital y espiritual para tu vida. Cuando Dios toca lo débil, lo convierte en un arma imparable.